Listo, entonces en esta sesión de hoy vamos a trabajar entonces, a darle continuidad pues como a nuestro proceso. Estamos trabajando algunas identidades trigonométricas, ¿cierto? Y derivadas de funciones trigonométricas, pero en el día de hoy ya sí vamos entonces a empezar a mirar lo que es el concepto de integrales, que es el grueso pues de esta materia. No quiero darle pues como inicio a ese tema sin antes preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta de los ejercicios que tuvieron aquí pendientes por resolver, ¿sí? De los que trabajamos la sesión anterior. Si tienen alguna pregunta, algo allí todavía que intentemos trabajarle, o vamos bien así, está todo claro. Listo, asumo entonces ese silencio, entonces como que está todo bien y no tenemos dificultad, ¿cierto? Listo, entonces voy a abrir aquí un momento, por favor, me disculpa aquí. Bueno, listo, tenemos entonces, está llegando alguien más a la clase. Vamos a empezar antes de trabajar lo que son las reglas pues para derivar. En ellas entonces tenemos eh, una serie de ejercicios que vamos a desarrollar entonces en el día de hoy y que eso que vamos a trabajar hoy está contemplado pues como para que lo desarrollemos también en el primer parcial que tenemos, ¿sí? Entonces como para que de pronto Ok. tengamos muy presente lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Listo, como para que tengamos presente lo que vamos a trabajar en el día de hoy, que es básicamente las reglas básicas de integración. Un momentico que pues, no sé por qué no me está mostrando el orden de las guías. Mirar aquí un momentico. Les va a tocar trabajar con ese documento que está un poco pues utilizado, pero vamos a mirar ustedes, ¿sí? Porque no encuentro pues el documento original. Entonces, en ese curso, como tiene por nombre, pues ustedes están entrando en lo que es la parte del cálculo integral, ¿cierto? Ya ustedes han visto otro curso adicional, que fue el curso entonces de cálculo diferencial. Entonces, No, ¿sí, Luis? no, no, nada, profesor. Ah, ok. Listo, entonces en ese curso de cálculo, no en ese curso pues, de cálculo, tenemos entonces dos conceptos fundamentales que son los que estamos desarrollando, que es el concepto pues, de derivada y hoy que vamos a entrar a iniciar el concepto de lo que es la integral. ¿Sí? Estos dos cursos, esos dos tópicos tienen entonces como de antesala lo que fue el concepto del límite. ¿Sí? Ese es el concepto del límite. Dentro de ello, entonces nosotros hablamos inicialmente, pues abordar el concepto del límite, se nos presentó por allá un problema y fue el problema entonces de encontrar eh, la pendiente de una recta, ¿sí? Respecto pues a una curva en particular. Entonces, ¿cómo se comportaba esa recta respecto a una curva? Para poder entonces nosotros calcular la pendiente. Cuando nosotros hacemos ese análisis, es donde aparece entonces lo que es el cálculo diferencial, ¿sí? Y ese es donde aparece el cálculo diferencial. En, Nosotros allá nos preocupábamos, por ejemplo, de que si trazábamos una línea, voy a tratar aquí, trazar algo, una línea secante a esta que tengo aquí, entonces esta línea cortaba entonces a la curva, que es ahí un rojito un poco más claro, cortaba entonces esa curva en dos puntos, pero la idea de la derivada, cuando nosotros hacemos trabajamos el concepto de derivada, de lo que nosotros intentamos analizar es que si esta recta que yo he trazado acá, que corta entonces a esa recta, a esa curva en esos dos puntos, tratar entonces de moverla de tal manera que quede entonces no secante como está aquí, que la
la corte de puntos, sino que la que quede tangente, que la corte solamente en un solo puntico acá, muy pequeñito, muy preciso. Entonces, esos cambios son los que se analizan entonces con el concepto de derivada. Por eso acá, en el anterior slide, teníamos entonces esa definición, ¿cierto? Esta es una ecuación que nosotros la sabemos desde física 1 y es la ecuación de la velocidad. ¿Cierto? Esta ecuación de velocidad entonces determina que la velocidad es igual a espacio o distancia sobre tiempo, ¿cierto? Así nos la presenta nosotros pues, en física. Pero el concepto, el trasfondo de ella está el concepto de lo que es un análisis de una pendiente respecto a un punto en una curva. O sea, lo que es el cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque hablamos entonces de derivada. El diferencial, ¿cierto? O el cambio de posición mientras el tiempo va cambiando. Siempre hablamos de una variable dependiente, una variable independiente, una variable dependiente. ¿Sí? Entonces, ese concepto o este concepto de velocidad está asociado entonces al concepto de cambios, ¿cierto? De variables, y esos cambios de variables se interpretan entonces como una diferencial. Ahora nos vamos a preocupar nosotros entonces no es simplemente por ese cambio que está sucediendo allí, ¿no? Sino que queremos entonces nosotros analizar una porción que se pueda dibujar por debajo de esa curva, una porción de ese espacio. Entonces analizamos entonces por ejemplo un espacio, ese rectángulo que hemos llamado entonces un rectángulo A, ¿sí? Y para nosotros analizar ese rectángulo A tenemos entonces varias opciones, ¿sí? Nosotros tenemos varias opciones. Uno, por ejemplo, con la geometría euclidiana que nosotros manejamos, es tratar de formar figuras aquí. Entonces podemos trazar una línea recta hasta aquí y una línea recta por acá. Bueno, recta, ¿no? No así torcida como esta es. ¿Sí? Y entonces uno analizaría, bueno, acá abajo tengo entonces un rectángulo, me queda fácil entonces determinar esa área, base por altura, ¿cierto? Pero acá entonces en la parte superior tengo un triángulo. Y para analizar entonces este triángulo... Profesor, buena, profesor, aló, ¿me escucha, me escucha? Sí, señor, sí lo estamos escuchando. Profesor, no sé si será el internet o pero lo escucho como entrecortado, no sé si seré solamente yo o los compañeros también, no sé. Me indican por favor si me escuchan entrecortado o algo. No, pero lo escucho bien. No les entiendo nada, no sé si será el link. De pronto puede ser entonces en internet. Gabriel, ¿me confirma por favor si me está escuchando bien? No, ahora sí se escuchó raro, profe. Ahora, Profe, ahora ahora. sí se escuchó raro. Sí, ahora también. Listo, vamos a mirar. ¿Me escuchan bien allí? Sí, ahí sí. Listo. Y Luis, ¿ahora sí me escucha mejor? No, no lo escucho, no lo escucho, por eso le estoy preguntando, se escucha muy entrecortada la... Ah, entonces de pronto ya sí tienes problema entonces en la señal, en la conectividad. ¿Será? Bueno, mirar a ver. Sí, señor. Listo, de pronto casi tenía como interferencia, sé Ok. que de pronto tengo problemas con la diadema, ya la he cambiado 2 veces, ahorita me tocó cerrar la sesión cuando estaba conectado pues con el Iván solamente, el Iván se había conectado, porque no lo escuchaba yo a él. Listo. Bien. Entonces les indicaba. Entonces en la parte inferior no tenemos dificultad, ¿cierto? Cuando uno entonces empieza a dividir la figura. Pero en la parte superior sí tenemos un poco de dificultad porque esta curva, como tenemos aquí una curva, entonces puede ser que nos deje entonces una región por encima que no pertenezca entonces a la curva o por debajo, ¿sí? Disculpen ahí. Porque pudimos nosotros haber trazado, por ejemplo, la línea por debajo de la curva. A ver, es que aquí no me deja dibujar. Y entonces, si lo trazamos por debajo de la curva, entonces nos dan áreas que pertenecen a esa sección que está por debajo de la curva, entre la curva pues y el eje X, entonces nos dejaría espacio por arriba. Entonces tenemos ese problema. Entonces, ¿cómo solucionamos nosotros esa situación? ¿Sí? Entonces, no hacemos esas divisiones, esas fragmentaciones,
¿sí? Sino que hacemos entonces es el concepto, o utilizamos el concepto de lo que es el área bajo la curva. Y ese concepto de área bajo la curva se conoce entonces como el concepto de integral. Pues una de las aplicaciones de las integrales, ¿cierto? Porque no es solamente para eso, es una de las aplicaciones de las integrales. ¿Sí? Y allí entonces hablaríamos de una integral definida, pues desde un punto B hasta un punto A, hasta un punto, perdón, desde un punto B hasta un punto D. ¿Sí? Desde ese espacio hasta aquí. Estaríamos nosotros entonces hallando esa área. ¿Sí? En una forma más gráfica, y antes de ello, de pronto nosotros trabajarlo, es que entonces hacíamos era rectángulos. ¿Sí? Rectángulos muy pequeños, líneas, aquí se supone que tienen que ser líneas rectas, rectángulos muy pequeños, y entonces a Profe, ese se le rectángulo... cortó, profe. ¿Cómo? Se Sí, le cortó el audio. entonces tenemos problemas de conectividad y no sé entonces aquí cómo resolverlo, porque no estoy cargando nada. Voy a empezar a cargar unos videos en YouTube, pero no estoy cargando nada, tengo todo. Vamos a cerrar esta otra página para ver si de pronto eso no, que no consuma tanto recursos. Listo, vamos a mirar si así de pronto. Bueno, entonces les decía, una forma de pronto nosotros hacerlo también era entonces pensarse en pequeños rectángulos verticales, de tal manera entonces que se hallara entonces el área de cada uno de estos rectángulos. Y así entonces, entre más pequeño fuese el rectángulo, más recto fuera entonces la línea que se esté trazando acá. O sea, el desperdicio, por ejemplo, llamado así de esa manera, fuera más pequeño, ¿cierto? O sea, trazante de rectángulos muy, 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 muy mediáticos, pero entonces se hace como infinitos rectángulos aquí, y entonces allá el área de cada uno de esos rectángulos y sumarlos después todos. Entonces, nuevamente, esa expresión o esa forma de hacerlo nos la resume lo que es el cálculo integral. Entonces, este símbolo que tenemos aquí, esta S así alargada, es el símbolo entonces de las integrales, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a integrar una función, un f de x, que ha sido derivado respecto a la variable entonces x. Eso es lo que se expresaría entonces de esta manera. Nosotros tenemos que integrar una función, ¿cierto?, respecto a un diferencial. Bien, aquí tenemos entonces varias reglas para nosotros trabajar. Y eso sí tenemos nosotros que tenerlas muy, 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 muy presentes. ¿Sí? Estas reglas que tenemos, que estoy anotando aquí. La primera regla, si se llama así, bueno, esa expresión de derivadas, qué pena, que voy a colocar aquí, si es concepto de derivadas. Esas reglas que tenemos aquí en nuestras derivadas debemos tener entonces como claridad ahora que nosotros vamos a trabajar el concepto de cálculo integral. Entonces tenemos por ejemplo esta que dice que es derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, ¿sí? Derivada de una suma de funciones, entonces la derivada de la suma de las funciones. El producto, entonces ya sabemos entonces que es derivada de la primera función por el segundo sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿sí? Esa es la regla del producto. Bueno, la regla de la cadena, la derivada entonces, por ejemplo en ese caso, bueno, yo las leía así en forma vertical, pero iban entonces cruzadas. Esa entonces, por ejemplo, es de una constante por una función, ¿sí? Diferencia de funciones, cociente y la regla de la potencia. Estas son entonces otras expresiones que utilizamos nosotros, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, que hasta el momento de pronto no la hemos estado trabajando mucho, ¿cierto? Pero sí hemos utilizado entonces lo que son las derivadas de funciones trigonométricas, que es lo que estábamos repasando, como estas que tenemos aquí. Derivada de seno, coseno, tangente, bien. Aquí no me voy a detener mucho, porque entonces quiero llegar a esta parte, ¿sí? A las reglas entonces de las integrales, que es lo que vamos a abordar en este momento, ¿sí? Las derivadas de las integrales. Entonces tenemos lo siguiente, cuando nosotros vamos a integrar una función, ¿cierto? Tenemos entonces la integral de una suma de funciones. Bueno, aquí llevamos suma, pues también puede haber una resta, ¿cierto? Que es una suma de diferentes funciones. Entonces, ¿qué se hace? Se hace entonces la integral de cada una de ellas, ¿cierto? Es la integral de cada una de ellas. La segunda regla, que se integral de k de f de x
¿Qué quiere decir eso? Esa k es una constante. Entonces, la integral de una constante por una función, entonces va a ser igual a la constante por la integral de la función. ¿Sí? Por la integral de la función. Y la integral, o aquí, la integral del diferencial, o sea, solamente el diferencial, mire que aquí no hay función, solamente está el diferencial, de la integral del diferencial siempre va a ser igual a x más c. Esta c se denota como constante de integración. ¿Sí? Miren que acá yo coloco, se denota pues una k, es un número cualquiera, ¿cierto? Que está dentro de la función que nosotros vamos a integrar, o que está multiplicando a la función, ¿cierto? Pero acá también esta es una constante, pero esta se llama constante de integración. Eso es indicando que cuando nosotros integremos una función, y esa función no tiene límites, es indefinida, entonces siempre vamos a colocar esa c, que es constante de integración. ¿Cómo así indefinida? Aquí anteriormente yo les mostré el concepto de integral, acá, y ya les colocaba entonces unos límites, desde b hasta d. Estos límites indican entonces que la integral es definida, entonces tiene límites, ¿cierto? Cuando no los tiene, entonces se dice que es indefinida. ¿Sí? Y esta es la regla que les estoy mostrando entonces acá. Bien, la cuarta regla se entiende entonces como la regla fundamental del cálculo. ¿Sí? Esa es la regla que entonces nos va a servir para desarrollar muchos ejercicios. Entonces tenemos, por ejemplo, integral de x elevado a la n de x. ¿Qué quiere decir esto? Es una función que tiene un exponente. ¿Sí? La integral de una función entonces que tiene un exponente. Entonces, ¿qué se hace aquí para integrar? De forma comparativa con lo que estábamos trabajando de cálculo diferencial, recordemos que cuando derivábamos, entonces nosotros lo que hacíamos era el exponente pasarla a multiplicar y al exponente restarle 1, ¿cierto? Como la integral es la antiderivada, que se los mostré a ustedes en la sesión anterior, en la primera sesión de clase, entonces aquí la operación es contraria. Aquí nosotros vamos primero a sumarle 1 al exponente, ¿cierto? Le vamos a sumar 1 al exponente, y ese exponente con ese 1 sumado va a pasar a dividir. Ojo aquí. Y siempre le vamos a colocar el más c, ¿cierto? Le vamos a sumar c, que recordemos, constante de integración. En integrales sí debemos de tener en cuenta esta condición que nos dice aquí, y es que el exponente tiene que ser diferente de menos 1. El exponente tiene que ser diferente de menos 1. Cuando nosotros estábamos derivando, no teníamos esa precaución. Nosotros no importaba si el exponente era positivo o negativo, si era 1 o menos 1, ¿cierto? Simplemente verificábamos era que tuviese exponente. Acá sí. Acá sí estamos entonces que el exponente tiene que ser diferente de menos 1. ¿Y eso por qué? Porque si aquí tenemos en n un menos 1, entonces es como si tuviésemos acá un menos 1 más 1, entonces nos va a dar 0. En el exponente no hay problema, o sea, nos quedaría un x a la 0. Pero en el denominador también nos va a quedar lo mismo, un menos 1 más 0, pero menos 1 más 1, y eso va a ser entonces x elevado a la 0 sobre 0. ¿Cierto? Y esta expresión está indeterminada en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Esa expresión está indeterminada en el conjunto de números reales, entonces no podemos operarla por ahora así. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, hay que tener esa consideración. Siempre verificar que el exponente sea diferente de menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo en el que nos aplican entonces esa regla. Miren, tenemos integral indefinida, o una integral de x elevado a la 7 de x. ¿Cierto? Entonces, aplicando la regla, dice que se colocaba entre nuestra variable, nuestra función, en nuestra variable que es x, el exponente, entonces le sumamos más 1, o sea, 7 más 1, dividido 7 más 1. O sea que la función quedaría entonces como x a la 8 sobre 8. ¿Sí? Ahora, si esta función que tenemos nosotros acá, esta expresión que tenemos aquí, nosotros la deriváramos, miren lo que pasa. Para que vean ustedes como el juego de por qué se le dice entonces a la integral antiderivada.
Si esa función nosotros la derivamos, entonces nos pasa lo siguiente. Listo, la derivada, entonces recordemos entonces que el 8 que está aquí como exponente pasa a multiplicar, ¿cierto? Y al 8 se le resta 1. Entonces por eso quedaría la derivada, miren, esa comilla, la función comilla, entonces la que derivará 8x elevado a la 7, porque le hemos restado 1 al exponente, sobre el mismo denominador, sobre 8. Y tenemos aquí un cociente de potencia, un cociente, perdón, 8 dividido 8, entonces nos va a dar 1, o sea, cancelamos los 8 y ¿qué nos quedaría? El x a la 7. ¿Sí? El x a la 7. Por eso entonces tenemos en cuenta que la integral se entiende como la antiderivada. ¿Por qué? Porque nos devuelve entonces como a una función original, o sea, son operaciones como inversas, tanto la derivada, la integral como la derivada. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra aquí. Listo. Ahora, ¿por qué lo de la constante de integración? ¿Por qué ese c? Porque si nosotros le agregamos aquí un más 3, por ejemplo, y si lo derivamos, vamos a obtener lo mismo, el x a la 7. ¿Por qué? Porque ese 3 sería una constante, y la derivada de una constante va a ser igual a 0, ¿cierto? Aquí quedaría x a la 7 más 0. Entonces, en integrales, cuando nosotros estamos trabajando, aquí se me pasó por alto, entonces la integral sería x a la 8 sobre 8 más c. Esa c reemplazaría a ese valor que nosotros tengamos acá. Aquí puede ser cualquier número real. ¿Sí? Cualquier número real. Entonces me voy a ir un momentico aquí al tablero y vamos a probar entonces un nuevo documento. Un momento acá, por favor. Listo, entonces tengo aquí, voy a llamar entonces ese como reglas básicas de integrales y vamos entonces a hacer aquí unos pequeños ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, es integral de 4 de x, hasta el momento, lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Integral de 4 de x. Entonces, en esta integral que tenemos aquí, voy a volver aquí a esta pantalla, hemos estado trabajando hasta esta regla. Vamos hasta aquí. Tenemos regla 1, 2, 3, 4. A ese ejercicio que dice 4, integral de 4 de x, ¿cuál regla creen ustedes que le podríamos nosotros aplicar? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cuál regla creen ustedes que le podríamos nosotros aplicar ahí a este ejercicio? Voy a hacer algo aquí un momento para que no tengamos que estar saltando tanto. Y voy a copiarme solamente las reglas. Me van a disculpar ahí que va a quedar un poquito rayado todo eso, pero listo. Bien, los escucho. ¿Cuál sería entonces la regla para aplicar allí? Bien, cuando tenemos entonces un enunciado como eso, entonces uno lo compara con esa regla. Entonces, bueno, tenemos una suma de funciones allí adentro, no tenemos suma de funciones, ¿cierto? Entonces, descartada la primera. ¿Sí? Tenemos entonces en esa segunda, que dice que es una constante por una función. Bueno, aquí sí tenemos una constante que es el 4. Entonces, ¿función tenemos? No, porque tenemos que diferencial solamente. Tenemos entonces en la 3 tenemos integral de dx. Bueno, aquí solamente tenemos es un dx, pero acá tenemos es un 4 dx. Entonces, en ese ejercicio podemos hacer una combinación de la regla 2 y la regla 3. Una combinación de la regla 2 y la regla 3. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Nosotros podemos expresar que entonces esa expresión que tenemos allí va a ser igual a 4 por la integral de dx. ¿Sí? Miren lo que hice simplemente fue, como tengo una constante, entonces la constante la puedo sacar por fuera de la integral. Entonces quedaría 4 por la integral de dx. Y ahora sí, no voy a la regla que tengo acá, apliqué la segunda allí, entonces ahora me voy a la tercera regla.
me dice que la integral de diferencial de x es igual a x más c. ¿Cierto? Pero como tengo un 4 aquí adelante, entonces me va a quedar igual a 4, ¿cierto? Que es la constante, x más c. ¿Sí? Y esa sería entonces la solución a ese ejercicio. Esa sería entonces la integral. ¿Sí? Ahora, si el ejercicio hubiese sido solamente ese, integral de 3x a la 2 de x. ¿Sí? Sí, entonces 3x a la 2 de x. Entonces, ¿cómo resolveríamos nuestro ejercicio? Me disculpan, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Ok. ¿Qué proponen entonces aquí? ¿Cuál regla aplicamos? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? Yo diría que la 4. La 4, ¿cierto? Tenemos entonces la función elevada a un exponente. Usted mire que tenemos una constante, entonces es la constante para uno no complicarse con ella, entonces uno puede decir eso debe ser igual a 3 por la integral, ¿cierto?, de x a la 2 de x. ¿Qué es aquí? Simplemente entonces saqué mi constante por fuera de la integral. Ahora sí, cuando integro, entonces voy a colocar igual a integral 3, que multiplica lo que queda acá a la integral que yo resuelva de aquí. ¿Sí? La integral que yo resuelva aquí. Entonces, ¿cómo integramos eso? Aplicando la regla número 4, dice que escribimos nuestra variable con su exponente y le sumamos 1. El exponente es 2 y le sumamos 1. Sobre esa misma suma que tiene allá. De aquí sería entonces 2 más 1. Cierro entonces mi paréntesis y le agrego. ¿Qué le tengo que agregar aquí? ¿Qué le tenemos que agregar para a la integral? O sea, si ya estamos integrando, le agregamos un más c, ¿cierto?, la constante de integración. Mire que cuando yo estoy resolviendo la integral, ¿cierto?, ya no coloco el símbolo integral no lo estoy colocando, tampoco coloco el símbolo del diferencial, ¿cierto?, no lo estoy colocando, sino que ya voy resolviendo entonces mi ejercicio. Ahora, esa expresión que tengo allí, entonces me dice que va a ser igual a 3x a la 3 sobre 3 más c. Pero por operatividad, yo sé entonces que este 3 está multiplicando y este 3 que está dividiendo los puedo cancelar. ¿Sí? Simplifico la expresión. Entonces simplemente me va a quedar es un x a la 3 más c. Y esa sería entonces la integral de esa función. Me está diciendo entonces que la integral de 3x a la 2 de x es x a la 3 más c. ¿Sí? Recuerden que si tenemos alguna duda, alguna pregunta en lo que estoy explicándole, con gusto entonces lo podemos detener y aclarar pues como la duda que tengamos allí. Bien, ahora ese ejercicio, por ejemplo, 4 quintos de x a la 2, no, de x a la 7 de x. ¿Sí? ¿Cómo lo resolveríamos entonces? Igual 4 quintos, Sí, señor. paréntesis, Ok. x a la 7, Sí, Iván, vamos bien. em, Listo, mira que el exponente aquí de la función es x a la 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer al exponente? más 1, Más ¿no? 1, ¿cierto? Claro. Entonces, más 1, Sobre 7 más 1. correcto, sobre 7 más 1.
Aquí ¿qué? Cerramos paréntesis, ¿cierto? Entonces, más C, ¿no? Más C, sí señor. Igual 4 quintos. Listo, muy bien. Entonces va a ser igual a 4 quintos que multiplica X. x a la 8, ¿cierto? Porque da la suma sobre, Sobre 4 quintos. no, ¿cuánto tenemos acá? Mire, Mm, x a la 8 Ah, no, sobre, no. 8. Sobre 8. sobre 8, correcto. Listo, y tenemos No se puede cancelar. Eso no se puede cancelar, ¿verdad? No se puede cancelar. eso, no se puede cancelar, pero sí podemos entonces, no, de pronto cancelarlo no, porque no son términos semejantes, o sea, o 4 y este 8 no se pueden cancelar, ¿cierto? Pero sí podemos simplificar o resolver la multiplicación. Entonces, sería 4 por 8. No, 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 multiplicación de fraccionario, entonces recordemos que hacemos es numerador con numerador, denominador con denominador. denominador con denominador. Correcto, entonces nos va a quedar es 4x. 4x a la 8 sobre 5 por 8, 40, ¿cierto? Sí. 40 más c. Ahora sí, si simplificamos, ¿sí? Si simplificamos aquí, cuarta Queda de 2. 4 y cuarta de 40. Pero pues para, pues sí, podemos sacar mitad, mitad, pues ya como es cuarto, porque ahí termina pues es 40. Entonces, 4 dividido 4 daría 1 y 40 dividido 4 daría 10, ¿cierto? O sea que nos va a quedar es simplemente x a la 8, x a la 8 sobre 10, ¿cierto? Más c. Y ese sería en sí nuestra primera integral. ¿Sí? Listo, muy bien, Lida. Gracias allí, sí. Listo, entonces de esta manera entonces uno va a ir aplicando entonces todas esas reglas, ¿cierto? Que estamos abordando en ese momento. Voy a colocar aquí otra y miren aquí lo que nos va a pasar entonces cuando querramos desarrollar una integral como esta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos integral de 3x a la 5, ¿sí? Y aquí voy a contar entre paréntesis más 2x de x. Listo. Entonces, ¿qué regla aplicaríamos aquí? Pero ya se podría aplicar la regla la número 1. Correcto, eso es la regla número 1. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, se puede entonces eso expresarlo como dos integrales por separado. Ahora empieza a subir la imagen. Vamos a visualizar mejor. Este va a ser igual a la integral de 3x a la 5 de x, ¿cierto? Nuestro símbolo de la operación que es más la integral de 2x de x, ¿cierto? Yo lo voy a resolver aplicando todas las reglas pues, que estamos viendo allí, pero no hay necesidad de aplicar todo eso. Le podemos enseñar ya cómo lo podemos hacer. Hacerlo de forma directa. Entonces sería 3 por la integral, que ya quedó bastante rara, por la integral de x a la 5 de x más 2 por la integral de x de x, ¿cierto? Entonces cuando yo integro eso, entonces me va a dar eso, 3x, aquí te aplico integral de la potencia, ¿cierto? Entonces sería a la 6 sobre 6, haciendo la suma aquí enseguida, ¿sí? Más, aquí me quedaría entre 2x a la 2 sobre 2 más c. Aquí aclaro algo. Bueno, eso es una integral, esta es otra integral. Entonces yo tenía que haber colocado aquí más c y acá tenía que colocarle más c. No, se le coloca solamente al final. ¿Sí? Solamente al final se le coloca entonces la constante de integración, s más c.
Ahora, si simplifico la expresión, porque tengo términos que son allí simplificables, entonces tengo aquí, miren, tercera y tercera, ¿cierto? Aquí saco entonces mitad y mitad. Entonces me quedaría lo siguiente. Va a ser igual a x a la 6 sobre 2 más x a la 2 más c. ¿Sí? Miren que aquí yo empecé a transformar la integral tantas veces como era posible, ¿cierto? Como aplicando pues las propiedades, pero no siempre hay necesidad pues como de hacer todo eso. O sea, cuando yo conozco los procedimientos, entonces yo lo que hago es, listo, me está indicando que si es una suma de funciones que se están integrando, entonces yo integro cada término. Entonces, vamos a hacerlo entonces aquí de forma como un poco más resumida, ¿cierto? Que nos ahorraría pues como un poco de tiempo a nosotros. 4x a la 3 más 7x a la 4 menos 3 de x. ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a, listo, yo empiezo a integrar cada término. Entonces, primer término, el 4x a la 3, me va a dar es 4x a la 4, porque sé que le tengo que sumar un exponente, entonces al sumarle 1 me va a dar 4 sobre 4, más 7x a la 5 sobre 5, ¿cierto? Menos, y entonces aquí ya me enfrento a eso, integral de una constante. Entonces ya la podemos indicar que cuando integramos una constante sería entre la constante por la variable. ¿Cómo lo puedo identificar? Si miro entonces la segunda regla que tenemos aquí. Como tenemos entonces la segunda regla, me está indicando que esa constante se va a permanecer y yo integro entonces, la segunda y tercera regla, la constante por la variable, o sea, por el diferencial. Entonces me va a quedar es la constante que se va a conservar, porque mira aquí está, se conserva por la integral del diferencial. ¿Sí? Entonces me va a quedar es menos 3x más c. Ese sería la integral de forma así, pues como inmediata. Ahora verifico si puedo simplificar y efectivamente en esa puedo simplificar aquí. 4 con 4 se simplifica, ¿cierto? 7 quintos no lo puedo simplificar, ¿sí? Entonces me va a quedar es x a la 4 más, puedo escribirlo de esta manera, 7 quintos de x a la 5 menos 3x más c. Y esa sería entonces la integral. ¿Sí? Hasta allí, preguntas, dudas. Profe, vaya al segundo ejercicio un momentito. ¿Cómo? Váyase al segundo ejercicio un momentico. Cuando usted multiplicó 4 por x a la 3, ¿por qué puso x a la 5 allá? En este. No, acá en el Aquí. segundo. 4 por x a la 3. Como usted multiplicó allá 4 por x, ¿por qué lo puso a la 5 acá? Un momento, no encuentro ese. ¿Ese es el primero? Bueno, Sí. ese es el primero. Ya veníamos de acá, ¿cierto? Ah, entonces el tercero. Primero, segundo, tercero. Este. Ajá. Acá 4 por x a la 3. ¿Y por qué acá lo puso a la 5? Aquí tengo 4 quintos de x a la 7. Es este. Eso está elevado a la 7 aquí. ¿Cierto? Entonces al sumarle 1, se que 4 quintos de x a la 7 más 1. O sea, me da entonces 4 quintos de x a la 8 sobre 8. ¿Sí? Cuando multipliqué la fracción, te me quedaría 4 por x a la 8, me da 4x a la 8 y 5 por 8, 40. Al simplificar, entonces aquí cuarta de 4 me daría 1, pues el coeficiente 1 no se escribe, y cuarta de 40, 10. Profe, pero ¿por qué puso x a la 5?
¿Dónde? No Oye, entiendo. En este. ¿dónde está el 4x? ¿Dónde está el 4x sobre 40? Ese es un 5 aquí. Pues estoy viendo mal. Sí, sí, sí. De pronto es que está mal escrito, pues está un poquito mal dibujado el Sí, número, ese. pero ese es un 8. Y lo que pasa es que no está Ah, bien ok, cerrado. ok. No está bien cerrado. Ese aquí también es un 8. Esa era la duda, profe. Listo, tranquilo, Oliver. Sí, sí. De pronto es a veces que escribo muy rápido, entonces no cierro el número. Sí, pero era un 8. Listo, bien. Bueno, en ese, aquí vamos bien entonces por ahora, ¿cierto? Listo, vamos entonces Sí. ahora sí. En- Voy a abrir ahora sí por acá un documento, se llama carpeta cálculo 3 días. Listo, un momentico por favor, ya abrí una carpeta. Días, esta. Listo. Ahora sí yo voy a borrar entonces eso, que es una explicación que tiene ustedes allá ahorita. Bien. Lo que les estaba antes mostrando yo ahorita son esas mismas reglas que están acá, en este documento. ¿Sí? Aquí tenemos entonces las mismas reglas que yo les estaba mencionando, están aquí descritas y tienen pues como un poquito de teoría, ¿sí? Tratando de explicarle. Mire que aquí también tenemos nosotros entonces algunas reglas en las que necesitamos. Listo, Luis, sí, tienes problemas entonces de conectividad. Ok, no, de todas maneras yo la clase la estoy grabando, entonces para que de pronto puedas verificar después como el video y entonces aclarar las dudas de lo que no vas entendiendo porque sé que me estás escribiendo como entrecortado. Listo, entonces decía, tenemos aquí estas reglas, tanto las derivadas pues normales, ¿cierto? Como estas, por ejemplo, que empiezan las derivadas, las integrales para funciones trigonométricas, ¿sí? Bien, quiero llegar entonces a esta página, ese documento. En este documento entonces tenemos ya una serie de ejercicios en los que nos dice entonces que aplique esas reglas que hemos visto hasta el momento para calcular integrales inmediatas. ¿Sí? Integrales inmediatas. Entonces esa guía, la idea es que la podemos desarrollar ahorita vamos a empezar a desarrollarla, pero lo que no alcancemos a desarrollar de aquí, entonces es fundamental que ustedes lo practiquen para que la siguiente tutoría ustedes lo puedan entonces trabajar, ¿sí? Entonces yo voy a traerme la guía para acá para poder entonces nos quede más fácil rayar todo. Guía, listo, ahora sí. Creo que ahí sí lo van a poder visualizar. De pronto la guía como está escrita en PDF, entonces de pronto los números se van a ver un poquito distorsionados, pero yo se los leo acá. Entonces tenemos este primer ejercicio, dice integral de 5 de x. ¿Cuál sería entonces la integral de 5 de x? Si lo hacemos de forma inmediata, entonces mire, no tenemos aquí una función, ¿cierto? O sea, antes del diferencial no aparece nuestra variable, que es la variable de x. Como no aparece, entonces eso es una constante. Aquí podemos aplicar eso, que es la constante por la variable. O sea, la integral de esta expresión va a ser simplemente la constante por la variable. O sea, va a quedar es 5x y le agregamos nuestra constante de integración, c. ¿Cierto? Ese siguiente ejercicio, el 2. Bueno, yo empecé a hacer varios y cuando no entienden alguno, me preguntan o me escriben un mensaje por el chat de la llamada que yo les leo enseguida. En ejercicio 2 tenemos integral de menos 3x de y. ¿Sí? Menos 3x de y. Yo lo voy a resolver y usted me va a tratar de responder por qué queda esa solución. Va a quedarnos, voy a escribir dos respuestas aquí.
La primera opción va a ser es menos 3x a la 2 sobre 2 más c. Y la segunda opción va a ser menos 3xy más c. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? ¿La primera opción o la segunda? ¿Sí? ¿La A o la B? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Pero yo digo que la A. Ok. ¿Los demás compañeros creen que la respuesta correcta sería? Gabriel, sí, tranquilo, habla que no te escucho con todavía. Creo que sí, la A. Ahora que digo la B, creo. No estoy muy seguro. Listo, tranquilo, no se preocupe. Bien, entonces vamos a intentar verificar cuál sería la respuesta pues como correcta a eso, ¿cierto? Entonces, antes de yo responderles, Luis dice que la respuesta es la bien. Entonces, antes de responderles, yo les pregunto, ¿cuál es la variable en esta función que estamos analizando? ¿Cuál es esta variable? ¿X o Y? Pues, variable independiente, ¿no? O sea, la variable independiente, ¿cuál sería? ¿La X o la Y? Listo. ¿Cómo identifica uno cuál es la variable independiente? La variable independiente siempre es la que está al lado del diferencial, al lado de la D. ¿Cierto? La letra que esté seguida, antepuesta de la D, o seguida de, perdón, de la D, ese es el diferencial. Entonces, esta va a ser nuestra variable, ¿cierto? La que está después de la D. Por eso aquí, diferencial de X. Entonces aquí le dije diferencial de Y. Esa es nuestra variable. Cualquier otra letra que esté antes de eso no serían variables. Se entendería entonces como algunas constantes. ¿Sí? Como algunas constantes. Entonces, este menos 3x, toda esta expresión menos 3x se entiende entonces como una constante. ¿Cierto? Y si es una constante, entonces la regla que se aplica sería la constante por el diferencial, o perdón, por la variable. Entonces, por eso la respuesta correcta es menos 3x, que es la constante, por la variable, que es y. Y al final le colocamos el más c. La respuesta correcta sería entonces la b. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Eso hubiese sido correcto si el diferencial hubiese sido entonces aquí x, claro, entonces aquí se nos tocaba aplicarle a la potencia, sumarle 1 al exponente y esa, entre esa suma pasarla a dividir. Entonces por eso esa no es correcta. ¿Sí? Listo. Hago claridad allí porque entonces estos ejercicios que vienen a continuación tienen entonces como esa trampita. ¿Sí? Entonces por ejemplo aquí tenemos, miren, el que sigue. Integral de 2y o 2 tercios de y de x. ¿Cierto? Entonces el diferencial aquí es la x. Entonces el resto es una constante. Por lo tanto su integral entonces va a ser igual a 2 tercios de yx. Puedo escribirlo, pero recuerden que se escribe siempre en orden alfabético. Entonces voy a colocar xy. O sea, la variable que es x por la constante que teníamos allí. Que ya funciona allí como una constante. Más nuestra constante de integración. ¿Sí? Ahora, el ejercicio número 4. Este es análogo pues como a esos anteriores, ¿cierto? Pero aquí al primero. Solo que aquí tenemos entonces que nuestro coeficiente, ¿sí? Nuestro coeficiente aquí es un número racional, un número fraccionario y es negativo. Entonces sería la constante por la variable, o sea, tiene una constante por el diferencial. Eso se lee como integral de menos 2 tercios diferencial de x o menos 2 tercios de x. ¿Sí? Entonces la solución
¿Quién me dice la solución? ¿Cuál sería? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Sí? Falta algo allí. Más C, ¿no? Más C. Recordemos que cuando tenemos una constante, ¿cierto? Mire, es la constante por la variable. Que tenemos la O sea, constante, menos 2 tercios de X más C. correcto, menos 2 tercios de x más c. Eso es. Listo. Bien, ahora esa siguiente. Mire, integral de t de t. ¿Sí? T de t. Aquí esto es una t de t. Entonces, ¿cuál sería la integral aquí? Bueno, antes de mirar la integral, ¿cuál es la variable en ese caso? T, La variable sería t, ¿cierto? exactamente la T. Correcto. Entonces, ya nuestra función si es t y nuestra variable es t. Entonces hay que aplicar la regla de la potencia. Esa que dice entonces que al exponente se le debe, se le debe sumar 1 y esa misma suma pasa entonces a dividir 7. Entonces va a quedar como t a la 2 sobre 2 más c, ¿cierto? ¿Por qué 2? Porque el exponente aquí de la función o de la variable aquí es 1. Entonces, al sumarle 1, entonces va a quedar 2 dividido entonces en esta misma función. Sobre ese mismo exponente, perdón. Y esa sería entonces la integral. ¿Sí? Vamos a mirar aquí el sexto punto. Y aquí ya empiezan a colocarse un poquitico más de picantito. Dice aquí entonces el 6, integral de 3t a la 2 de t. Integral de 3t a la 2 de t. ¿Cuál sería entonces la solución? Profe, lo que está delante de 3, que es una T. Sí, señor, aquí tenemos No, 3t a la 2 de t. Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese? Como tenemos es, mire, el diferencial dice que es dt, o sea, la variable es t, ¿cierto? Entonces, aplicamos la regla de la potencia, que sería 3, lo voy a hacer aquí pequeñito, 3t a la 3, ¿cierto? Porque se le suma 1 al exponente, sobre 3, más c. ¿Sí? Cuando entonces podemos simplificar aquí este numerador con este denominador, entonces la respuesta va a ser entonces igual a t a la 3 más c. Eso no se entiende mucho allí. Voy a tomarme mejor el ejercicio y lo voy a pasar entonces a una hoja nueva. Listo. Ahora sí entonces. La integral entonces quedaría como 3t a la 3 sobre t, ¿cierto?
más c. ¿Eso por qué? Porque tenemos entonces que nuestra variable es t, y como la tenemos elevada al cuadrado, entonces al sumarle 1 nos queda entonces t a la 3 sobre 3. ¿Sí? Aquí sí entonces demuestro que podemos simplificar numerador con denominador, simplificamos o lo cancelamos porque son semejantes, y nos queda entonces solamente t a la 3 más c. Y esa sería entonces la respuesta a ese ejercicio. ¿Sí? Listo. Miremos por acá otro ejemplo. Ya tenemos entonces este también resuelto. Están observando entonces la guía. ¿Cuál quiere entonces ahora que hagamos de esa guía? Porque el séptimo es análogo. Mira, aquí tenemos el 5t a la 4 de t. Es semejante a este, ¿cierto? ¿Cuál podríamos hacer? Miren ese ejercicio número 10, porque tiene algo allí que nos puede interesar antes que analicemos. Yo lo voy a escribir aquí. Nos dice que es integral de 3m a la 2 n t de t. ¿Sí? Si lo resolvemos, entonces la pregunta es, ¿cuál es la variable? T. Correcto, la variable es t. Eso es cierto. Entonces, el resto no tendríamos nosotros que sumarle exponente, nos queda igual, entonces sería 3m a la 2 n t a la 2 sobre 2 más c. ¿Sí? Lo cual también podríamos nosotros escribir como 3 medios, ¿cierto? De m a la 2 n t a la 2 más c. Esta escritura es más aconsejable que dejar este denominador pues por acá. ¿Sí? Si se quiere entonces colocar así, entonces se tendría que colocar todo el vínculo para toda la expresión, pero son expresiones pues como análogas, y esa será entonces la integral. Bien. Profe, ¿por qué ahí no se, Sí, dígame. por qué ahí no se suma o sea, la potencia? ¿Por qué no se suma 2 más 1? Para que quede 3. Aquí, en m a la 2. Ajá. Listo. Le respondo con una pregunta. ¿Cuál es la variable en nuestra integral? La T. La t. Entonces, nuestra integral es solamente para la t. El resto de letras que aparecen allí se comportan entonces como constantes. Entonces, por eso en Ya. ellas no se afectan. Ok, profe. Con gusto, Leo. Listo. Bueno, ahora vamos a mirar. Miremos aquí un momentico. Como ustedes no piden, yo voy a empezar a resolver. Este es interesante. El ejercicio número 12 tiene una particularidad. Lo reescribo, entonces me dice que es integral de 2 de x sobre x a la 2. ¿Sí? Listo, entonces, si miramos ese ejercicio, nuevamente, pregunto, ¿cuál es la variable? La X. La x, ¿cierto? Esa es la x. Listo, entonces, como nuestra variable, aquí tenemos algo que nuestra variable o nuestra función está en el denominador, entonces de esa manera se nos hace un poquitico compleja integrarla, tal como está escrita. Entonces, pero nosotros podemos apoyarnos en las propiedades de la potenciación que ya sabemos, ¿sí? Y que también recordamos ahorita cuando estamos trabajando derivadas, que nos dice entonces que si yo tengo una función, por ejemplo, 1 sobre x, yo puedo escribirlo como una potencia, lo puedo escribir como x elevado a la menos 1. ¿Sí? Y no, ese menos 1 no es este coeficiente, no. Este menos 1 es el exponente de acá.
Acá la variable x tiene exponente 1 y está positivo, ¿cierto? Y está dividiendo. Pero cuando yo la variable x la paso a multiplicar, su exponente cambia entonces a negativo. Eso se llama entonces el inverso, ¿sí? El inverso multiplicativo. Entonces allí el exponente pasa entonces negativo. Por eso entonces en este caso, si tengo 3x elevado a la 3 sobre x elevado a la 4, entonces yo lo puedo escribir como 3x elevado a la menos 4 o 3 por x elevado a la menos 4. Si mira que el coeficiente aquí se conserva, ¿cierto? Y el exponente de la variable que estaba negativo, entonces, perdón, estaba positivo, entonces cambiaría aquí a negativo. ¿Sí? Ahora sí, si yo quiero entonces integrar esta función que tengo acá, entonces aplico esa propiedad. Y yo la puedo escribir como integral de 2 x a la 2 de x, ¿cierto? Con exponente aquí negativo. Aquí simplemente estoy colocando entonces que ese exponente estaba positivo, entonces lo cambio entonces aquí a negativo. ¿Sí? Y aquí entonces puedo aplicar ya la derivada de una potencia en esta expresión. Entonces ya esa me va a quedar de la siguiente manera. Dejaría entonces como 2x elevado a la que. Si le sumo 1 al exponente, entonces ¿cuánto me quedaría? Si mi exponente es menos 2, al sumarle 1, Menos 1. quedaría entonces menos 1, correcto. De 2x a la menos 1 sobre menos 1, ¿cierto? Más c. ¿Sí? Más c. Aquí entonces ya yo hice la integral, pero por la estética de la matemática y lo de la matemática, lo ideal es no dejemos potencias negativas. Entonces yo puedo entonces revertir esa expresión. Si tengo entonces aquí mi exponente, mi variable con exponente negativo, entonces yo la puedo pasar a dividir y ya el exponente entonces quedaría positivo. O sea, este x a la menos 1 pasarlo aquí como un cociente. Entonces eso me va a quedar como, voy a sacar entonces el menos acá por fuera, 2 sobre x a la menos 1 más c. Se preguntarán acá ustedes, entonces este menos 1 ¿qué pasó? Ese menos 1 es un coeficiente. Bueno, el menos ya lo coloqué aquí, entonces porque eso me afecta a toda la operación, ¿cierto? Más por menos daría menos. Aquí lo tengo entonces. Y el 1 es el coeficiente. Pues si yo lo escribiría aquí, ¿cierto? Pero recuerden que todo número multiplicado por 1 nos va a dar la misma cantidad, o sea, nos va a quedar simplemente el x. Aquí yo cometí un error y le voy a corregir enseguida. Voy a quitar el 1 porque no hay necesidad de colocar el coeficiente cuando es 1. ¿Y cuál es el error que yo cometí? Miren, que ya aquí tengo exponente negativo, ¿cierto? Y hice el cambio para colocarlo positivo y lo escribí todavía negativo. El error está en que aquí ya no lleva exponente negativo, simplemente lleva... Y ni siquiera se le coloca el exponente. ¿Por qué? Porque el exponente es 1, ¿cierto? Y cuando la variable no se le denota el coeficiente y no se le denota el exponente, se interpreta que su exponente entonces es 1. ¿Sí? Entonces esa sería la integral de esa función. ¿Sí? ¿Preguntas allí? Listo. Entonces ese es el ejercicio número 12. Ya lo tenemos aquí resuelto. Bien, tenemos también por acá, mire que el 16 es un ejercicio semejante a ese, ¿cierto? Esto es otro, bueno, son semejantes a los que ya teníamos trabajado. Voy a reducir un poquito aquí la imagen para poder moverla. El 19. El 19 tiene también entonces otra estructura, que es bueno que la analicemos. Miren que el 19 nos dice lo siguiente: es integral de raíz cuadrada de z, raíz cuadrada de z, de z. ¿Sí?
Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál sería entonces la regla que podríamos nosotros aplicar acá? ¿Sí? Entonces, nuevamente, antes de irnos allá, yo les sugiero a ustedes que aprovechemos el conocimiento matemático que tenemos y que apliquemos entonces ciertas propiedades. Por ahora tenemos nosotros que hay una propiedad que dice que raíz de x se puede expresar como una potencia, ¿cierto? Se puede expresar como una potencia, se puede expresar como x elevado a la 1 medio. Este 1 medio, ¿de dónde sale? Si yo analizo mi raíz, me indica que eso es raíz cuadrada, ¿cierto? El índice de la raíz es 2 y la cantidad subradical, que es x, tiene exponente 1. Entonces, mi índice de la raíz es el denominador en mi exponente y el exponente de la cantidad subradical es el numerador en ese exponente. ¿Sí? A manera de ejemplo, si nosotros resolvemos en esta calculadora, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, podemos también haber calculado 4 elevado a la 1 medio y eso nos va a dar entonces más o menos 2. Pues da 2 positivo o 2 negativo. En la calculadora solamente nos muestra la expresión positiva, nos dice solamente que la respuesta es 2, porque la calculadora aplica es la raíz cuadrada aritmética, las positivas solamente. Pero también recordemos que el menos 2 también es solución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 también va a dar 4. Y 2 por 2 también va a dar 4. ¿Sí? Entonces yo una raíz la puedo expresar como una potencia. Solo que el exponente en este caso entonces va a quedar como un número fraccionario. Ahora, esto aplicado a nuestro ejercicio nos diría entonces lo siguiente. Y tenemos eso entonces que vamos a integrar a z elevado a la 1 medio de z. Por la costumbre, miren aquí lo que nos pasa, yo coloqué x y es z. ¿Sí? Miren el ejercicio dice de z. Listo. Ahora sí, aplicando la integral a este enunciado, ¿cuánto nos daría nuestra integral? Integral de z a la 1 medio de z. Aplicamos la regla de la potencia, ¿cierto? Se le suma 1 al exponente, que sería 1 medio más 1. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cómo, bro? No lo entendí. Recuerden que al exponente se le va a sumar 1. Entonces tendríamos eso, 1 medio más 1. ¿Cuánto nos daría eso? Profe, 1 medio más 1 no es 4. No, recordemos aquí. Tenemos 1 medio más 1. Suma de fraccionarios. Entonces recordemos que aquí podemos completar la fracción con un 1, ¿cierto? Queda 3 medios. Correcto. ¿Sí? Entonces multiplicamos en diagonal 1 por 1, daría entonces 1 más 2 por 1, daría entonces 2 sobre la multiplicación de los dos denominadores, que sería 2 por 1, ¿cierto? La multiplicación de los dos denominadores. Y 2 por 1 daría entonces 2. Eso sería entonces 3 medios. ¿Sí? Se nos va a quedar entonces z elevado a la 3 medios. ¿Sí? Y recordemos que ese mismo exponente pasa entonces a dividir, ¿cierto? Pasa a dividir. Entonces nos quedaría realmente z elevado a 3 medios sobre 3 medios más nuestra constante de integración, que es c. Eso, como tenemos ese término aquí,
Aquí nosotros podemos aplicar producto de extremos, ¿cierto? Regla de la proporcionalidad. Entonces, extremo por extremo, medio por medio. Entonces, la solución real va a ser igual a 2z elevado a la 3 medio sobre 3 más c. Ahora, recordemos aquí esto, que una raíz se puede expresar como una potencia, ¿cierto? Y viceversa, si tengo una potencia la puedo expresar como una raíz. Entonces, realmente eso es 2 raíz cuadrada de x a la 3, ¿sí? Sobre 3 más c. Esa sería entonces la solución. Ahora, ¿por qué yo sé que es raíz cuadrada de x a la 3? Recordemos lo que indicaba ahorita. En el exponente, el numerador va a ser el exponente de la cantidad subradical, ¿sí? Y el denominador es el índice de la raíz, ¿sí? El índice de la raíz, ¿sí? Esto hasta aquí es válido, pero eso puede continuar y eso debería de continuar, ¿sí? ¿Por qué debe continuar? Les voy a aclarar. Porque cuando tenemos una expresión donde la cantidad subradical tiene exponente mayor que el índice de la raíz, entonces lo ideal es que uno lo simplifique, ¿sí? Que uno lo simplifique. Entonces uno puede expresar eso como un producto de potencias para simplificar la expresión. Pero si lo dejamos hasta allí, ¿sí? Si lo dejamos hasta allí, es válido. Yo lo voy a resolver aquí. Y miren que aquí coloqué la solución, ¿cierto? Coloqué que esa es la respuesta. Y es que nosotros conocemos algunas propiedades de la radicación, entonces yo puedo decir que eso es 2 raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? Por raíz cuadrada de x. Estoy colocando el índice de la raíz, aunque cuando hay raíz cuadrada no hay necesidad de colocárselo, ¿cierto? Pero lo coloco para mostrarle eso que estoy indicando ahorita. Aquí tengo x a la 2 y aquí tengo x a la 1. Esa es multiplicación de potencias de igual base o multiplicación de raíces igual. Entonces, mire, lo que uno hace es sumar los exponentes. 2 más 1 me va a dar el 3 que está acá. Pero esta separación que estoy haciendo me permite entonces identificar que aquí tengo una raíz cuadrada, índice 2, un exponente, índice 2. Yo los cancelo. Y al cancelarlo, entonces mi expresión real sería 2x, porque he cancelado, me queda solamente la raíz cuadrada de x sobre 3. ¿Sí? Esa sería la respuesta realmente al ejercicio. ¿Sí? Hasta aquí llegaría pues como el ejercicio. Yo les digo, si lo dejamos aquí sin simplificar la raíz, yo se los valgo, ¿cierto? Si lo simplifican, mejor. Sería mejor, ¿cierto? Porque sería pues como una connotación real. Muy bien. Bueno, señores, entonces les indico por acá. Esta guía es la guía número, la voy a decir por la plataforma, allá no sé qué número llegamos allá, me disculpan allí, pero tiene 30 ejercicios. La idea es que ustedes escojan de aquí varios ejercicios, los desarrollen, los resuelvan y si tenemos alguna duda, alguna pregunta al respecto, entonces la aclaremos, ¿sí? Para que la próxima semana estemos, Esto está en la plataforma. ya yo la subo enseguida, ¿sí? Para que entonces la Ok. aclaremos las dudas la próxima semana y el 24 entonces tengamos buen material para ese examen pues que nos toca presentar, ¿cierto? El primer examen parcial. ¿Sí? Muy bien. Bueno, señores, no siendo más, entonces, ¿o tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo no, bro. Ok. Bueno, señores, muy buenas noches, que tengan un buen resto de día.